Quiero que me pongan el tema. Hay un tema, Dios nos va a hablar de una manera, nos va a ubicar en una área muy especial en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia es algo de las tres cosas que yo he encontrado en ella. Una es ubicación, otra identidad y otra es destino. Cuando yo leo la Biblia he encontrado esas tres cosas muy satisfactorias para mi vida, donde si yo tengo una identidad y tengo una ubicación, pero en esa ubicación tengo que tener el pleno entendimiento cómo estoy posicionado en esa ubicación para que mi destino esté garantizado. Y damos gracias a Dios por su palabra, porque Él nos enseña y nos ubica en cuanto a esa área. Y en este día hay un tema muy bonito que Dios me ha estado inquietando en estos días, ubicación en cuanto al pecado. ¿Cómo estoy ubicado delante de Él? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo recibo? Porque la Biblia nos da una identidad de qué somos cada uno de nosotros. Y también en esa identidad, cuando nos entendemos, podemos entender a los demás y podemos posicionarnos en esa posición que Dios quiere que estemos nosotros en cuanto a la identidad, en cuanto a la ubicación. No sé si me pueden poner la instrumental, por favor. Quiero que vayan y me acompañen a la Biblia. En el primer libro de San Juan, capítulo 5. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, son los que nos visitan también. Si alguien no trajera alguna Biblia y que dijera, pastor, yo quiero que nos regale una Biblia, ¿habrá alguien que quiera? Levante su mano y por ahí alguno de los sugieres, ahí en la parte de atrás, ahí tenemos. Todos traen su Biblia, no quieren nadie en Biblia, gloria a Dios. Tenemos Primera de Juan. Primer capítulo y versículo 5, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y hoy el pueblo decimos, amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Precioso Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret hemos congregado esta mañana, hemos adorado, hemos alabado, hemos exaltado, hemos reconocido su deidad, hemos dado pleitesía delante de su presencia, dando cumplimiento a su palabra, de que todo lo que respire le alabe, le adore, Señor. Hay que hay un pueblo congregado en esta iglesia, el Shaddai, su pueblo, Señor amado. Señor, para que sea usted ministrando esta su palabra. Reconozco que solamente soy un vaso, Señor, un instrumento, Señor, en sus manos, donde clamo y pido, Señor, que la excelencia del poder, que sea el precioso, Señor y amigo nuestro Espíritu Santo, que nos conduzca en la guianza de enseñanza de este mensaje, que use mi vaso, Señor, que use mis labios, que sea usted el mover de su precioso Espíritu Santo, Señor, donde ya su palabra ha sido presentada, que usted añada bendición a ella, Señor, y la haga extensiva, clara, nítida, Señor, para así aplicarla, tomarla y ponerla por obra, en el nombre de Jesús de Nazaret, que al mover de su precioso Espíritu Santo disipe toda atmósfera contraria a usted. Todo pensamiento que venga a atormentar, a distraer, a perturbar en la mente, en los corazones, Señor, sea usted que lo quite, Señor. Todo espíritu de incredulidad, de apatía, de indiferencia, Señor, que quiera venir a perturbar, sea usted que lo derribe, lo declare inoperante en el nombre de Jesús.
Que haya una perspectiva, Señor, oídos abiertos, Señor, corazones receptivos para ser implantada esta su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una ofrenda de aplauso al Señor. Y así, mis hermanos, pueden ocupar su lugar. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aleluya. Este mensaje debe iluminarnos en cuanto a la ubicación de cómo estamos delante del pecado y cómo opera dentro de nosotros. Porque tenemos que entender de que si estamos y profesamos que vivimos en luz, no podemos vivir como si estuviéramos en las tinieblas. Tenemos que estar posicionados viviendo como Él manda, en la luz, en la verdad, en la vida, en la obediencia. No podemos proclamar y decir que vivimos en un reino de la luz, en un reino de los cielos, pensando vivir posicionados como si viviéramos en el reino de las tinieblas, en el mal, en la mentira, en la falsedad, en la hipocresía, en la hechicería. A Dios no lo vamos a poder engañar. Quizá muchos de nosotros se nos podrá engañar en esa área, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios es luz, Dios es verdad y es vida. Y no puede convivir, no podemos llegar a pensar que podemos yo vivir como yo quiera, como yo plazo, en este mundo malo, pensando engañar a Dios y viviendo como yo quiera. Porque aquí el engañado únicamente voy a ser yo. Aleluya. Este es el mensaje que hemos oído y anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Aleluya. Cuando analizamos lo que es luz y tinieblas, nos damos cuenta que la luz se puede analizar de muchas maneras, hablando científicamente. En muchas se puede descomponer en una variedad y en una gama de colores infinitos. Puede ser analizado por su intensidad, por su color, por tantísimas cosas. Cuando entendemos esas cosas, damos la magnitud de Dios, porque las tinieblas no se pueden analizar. El único análisis que se le puede hacer científicamente a las tinieblas es la cantidad de luz que hay en ella. No se puede descomponer como es la luz, no se puede en una gama de colores, no. El único análisis que se le puede hacer a las tinieblas, a la oscuridad, hablando secularmente, es la cantidad o la proporción de luz que hay en las mismas tinieblas. Estoy predicando en lo secular, en lo natural. Ahí entendemos la calidad de lo que Dios nos está dando a entender, de la magnitud de lo que es Dios. Y que no puede haber convivencia, no pueden unirse. Aleluya. Porque la luz de Dios todo el tiempo resplandece en las tinieblas. Aleluya. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aleluya. ¿Puedo yo pensar vivir acá, en este mundo malo, y declarando que vivo en el mundo de la luz? Porque entonces, dice la Biblia, me cataloga y me da una identidad de que soy un mentiroso. Y eso lo aplicamos nosotros personalmente. Podemos engañar a mucha gente, pero mentirnos a nosotros mismos como que eso no se vale. Podemos engañar a alguien más, pero engañarnos nosotros mismos como que no se vale. Que quizá alguna mentirilla por ahí, nos reímos, nos sonreímos, pero mentirnos nosotros mismos, aleluya. Dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos una común unión unos con otros. Aleluya. Y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tenemos identidad de la luz, quizá van a quedar ahí chispas de tinieblas que van a salir, y lo veremos más adelante. Quizá vamos a darnos a entender que nosotros, cada uno de nosotros, vivimos en una naturaleza, y que esa naturaleza es pecaminosa. Quizá muchos de ustedes les van a decir, ¿y para qué vas a la iglesia?
mira cómo eres esto, eres lo otro, y quizás sea una realidad. Pero la respuesta debe ser esta. La Biblia me dice que yo soy pecador. ¡Aleluya! Y si digo que no soy pecador y si no soy faltoso, me hago mentiroso a Dios. Yo reconozco que soy pecador, pero una cosa sí hago. Voy a la iglesia a escuchar la voz de Dios a través del predicador para que sea la misma palabra y la sangre de Cristo que día a día me limpie y me haga diferente criatura. ¡Aleluya! Una cosa sí hago. Dispongo mi voluntad a ir a aprender más de Dios, para que las imperfecciones que tenga día a día las vaya perfeccionando. A la verdad, dentro de cada uno de nosotros hay una naturaleza, y esa naturaleza está inclinada hacia el mal. Hay 3 maneras de cómo practicar el pecado. Quizás fue un mensaje completo que se dio, no sé si hace un año. Una va a ser por naturaleza, la naturaleza interna que tenemos. Otra es pecar cuando ya conocemos a Dios por decisión propia. Me ha impactado algo que he llegado a entender. Si usted y yo nos pudiéramos ser chiquitititos, y meternos en las rutas de nuestros pensamientos, de nuestra alma, y poder visualizar todo lo que sucede dentro de cada uno de nosotros, pudiéramos encontrar cantidad de la magnitud del pecado que usted no se imagina dentro de nosotros en la naturaleza interior. Que una vez que conocemos a Jesús, todos esos, o la mayoría de esos, están atrapados, están enclaustrados, están encadenados. ¡Aleluya! Y pudiéramos viajar ahí viendo toda la magnitud, todo ese escenario, de todos aquellos concupiscencias, deseos malos, insanos, inclinados hacia el mal, ya atrapados por Jesús, encadenados dentro de nosotros. Que ahí están, que habitan, pero están encadenados, están detenidos, están amarrados. Y quizá ellos nos pudieran decir, tú me puedes soltar. Y quizá usted le diga, si yo no soy el que te tengo en esa condición, es el Señor. Y yo no puedo ser más poderoso con mi Señor. Y quizá que le tenga que decir una verdad, sí, tu Señor es poderoso, pero en esta área la decisión de tenerme en esta condición es tuya, como también es de soltarme, la decisión es tuya. Aleluya. Porque tenemos que entender esa condición interna, donde Dios está operando dentro de cada uno de nosotros y nos mantiene en esa área pecaminosa. Cuando caminamos con Cristo, la mantiene y sujeta. Pero la decisión de hacer lo malo es una decisión personal. La decisión de pecar la hacemos cada uno de nosotros. Y una vez que tomamos la decisión, desencadenamos cosas que están cautivas dentro de nosotros, las abrimos y despertamos a un demonio, un monstruo o un lobo que nos va a carcomer y que nos va a destruir. La decisión es de cada uno de nosotros. La otra, para pecar, puede ser por práctica. Es la tercera, naturaleza, decisión propia o por práctica. Hay gente que practica fuera el pecado, que cada día se ejercitan para hacerlo más, para robar, para matar, para hacer tantas cosas. Y esa es muy severa y la Biblia la condena drásticamente. Y hay muchos versículos que sustentan lo que le voy a decir, Romanos, Gálatas, Corintios, donde nos dice que los que practican tales cosas, refiriéndose al pecado, no heredarán el reino de los cielos. Ya llegar a ese nivel, donde la mente se cauteriza, donde hacer malo es como un estilo y un molde de vida, donde cada día ejercitarse para practicar y hacer más excelso el pecado, ahí hay un riesgo latente. Pero qué bueno es Dios, que nos enseña y nos da la condición de que usted y yo estamos luchando, que nos da una identidad de lo que realmente somos, y que tenemos que tener cuidado con nuestra naturaleza. La misma naturaleza por la cual el Señor
trajo juicio en el diluvio. La misma naturaleza que el Señor quiso e hizo destruir a Sodoma y Gomorra. La misma naturaleza pecaminosa en aquella gran nación, o en aquella gran ciudad de Nínive, capital del imperio medio persa, donde estaban todas las gentes más perversas del reino, donde el latrocinio, el robar, el ultrajar, el violar era el pan de cada día en esa ciudad. Donde Dios, al ver la multiplicación de la práctica de ese pecado, dijo: voy a traer juicio, voy a destruirlos. Pero ¿cómo aún en esa condición de esa nación, de esa ciudad? Porque esa nación tuvo una actitud delante de Dios. Quizá Jonás no fue el predicador más excelso que encontramos en la Biblia. Oiga, si le escudriñamos como maestros de instituto bíblico, le queremos escudriñar, oiga, homilética y hermenéutica, oiga, Jonás hubiera sacado menos que 0. Porque Jonás solamente predicó: de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. La maldad había subido al cielo y Dios había proclamado un juicio que iba a llevar sobre Nínive. Pero Nínive hizo una condición: inclinó su voluntad a Dios, que aunque no era su Dios, pero conocían al Dios de Jonás, Jehová de los ejércitos, grande, fuerte y celoso. Y la historia, él les dictaminaba que había traído diluvio y que había destruido 2 ciudades grandes, Sodoma y Gomorra, y que una tercera iba a ser ellos. Cuando ellos escuchan de eso, mundo de naturaleza de maldad que estaban practicando, que había sido abominación al Señor y que ahora el Señor traía juicio sobre aquella gran ciudad, el rey decretó: ayuno y clamen y busquen al Dios de Jonás de los ejércitos. Quizá la ira, quizá el fuego, quizá la propiciación, que ese hecho que tengamos delante de Dios detenga la ira del Dios Todopoderoso. La actitud que tuvieron, la Biblia nos dice que el Señor se apaciguó la ira y nos trajo el juicio que traía por posicionamiento y por la condición que tuvo la gran ciudad de Nínive. Porque no solamente ellos, sino animales, bestias, pequeños y grandes, reyes, líderes, ejército en general, buscaron al Dios maravilloso, lleno de amor y misericordia. Dice: pero si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Aleluya. Y esa es una condición que tenemos que entender como iglesia. Porque el Señor mismo lo dice, que somos pecadores. La iglesia no está llena de santos. La iglesia está llena de pecadores, pero una cosa sí hacen, como lo hizo el pueblo de Nínive: nos doblegamos nuestra voluntad y buscamos al Dios Todopoderoso, que es el propicio de nuestros pecados, que Él nos enseñe a administrar la naturaleza pecaminosa, que nos enseñe a tomar las decisiones exactas cuando tenemos que decir no a muchas cosas. ¡Aleluya! Y también que nos enseñe a no practicarlas. Dice: si confesamos nuestros pecados, ¡aleluya! Es lo que yo les he dicho, el pecar no es problema delante de Dios, porque Dios sabe que tú y yo somos pecadores. Lo que sí es problema para Dios es lo que dice Proverbios 28:13, que quiero que me lo pongan. Porque muchas veces nosotros no queremos confesar, no queremos sacar Proverbios 28:13. Porque se dice: si confesamos nuestros pecados, aleluya. Dice: el que encubre sus pecados, ¿qué dice el Señor? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Somos pecadores como iglesia, somos pecadoras. Pero una cosa hacemos, Señor. Y que venimos a la iglesia a aprender de Él y que Él nos enseñe. Porque Él nos confronta. Él nos da identidad, nos da ubicación para tomar las decisiones exactas. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Fíjese que si somos sinceros con Dios, pero que eso no sea una práctica, porque la práctica sí es problema. Lo sigo haciendo y todos los días quiero hacer lo mismo. Bueno, usted no está pecando delante de Dios por naturaleza ni por decisión, quizá una decisión mala. Usted y yo quizá lo podemos hacer ya como una práctica, como una rutina. Hoy peco, mañana. Yo no sé hasta cuándo nos puede extender la misericordia si usted y yo queremos vivir en ese estado. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No es el pastor que dice que somos pecadores. Es Dios el que dice que somos pecadores. Pero si decimos algo contrario en contra de esa área, la identidad o lo que está saliendo de los labios es que te le estamos diciendo a Dios, eres un mentiroso. Usted va a encontrar infinidad de promesas en la Biblia. Y la mayoría de las promesas son condicionadas. Una mínima parte están incondicionadas. Él dice y Él hará. Pero en las promesas que usted tiene de parte de Dios y yo tengo de parte de Dios, el creerlas le agrada a Dios. Y el no creerlas, literalmente le estamos diciendo a Dios, eres un mentiroso. Porque la promesa está dada. Y la promesa por sí sola no lleva cumplimiento. El cumplimiento de su promesa y de mis promesas de parte de Dios, el cumplimiento está en el Señor. Pero cuando no le creo al Señor las promesas que me ha dado y no veo el cumplimiento de aquella promesa, le digo, Señor, eres un mentiroso. Y eso a usted y a mí no nos conviene. Las promesas en Él son un sí y un amén. Porque cuando no creemos las promesas, literalmente le estamos diciendo que son mentiras las grandes promesas que Dios nos ha dejado. Así que en las promesas de Dios usted tómelas. Si Dios nos dice que somos pecadores, Señor, soy pecador delante de tu presencia. Reconocer con humildad, pero una cosa sí hago, Señor. Te sigo buscando, te sigo anhelando, porque sé que solamente en ti encuentro redención de estos hombre pecador que soy yo. Solamente en ti encuentro amor y encuentro misericordia. Solamente en ti encuentro la perfección, Señor, para que tú un día perfecciones ese estado pecaminoso por el cual solamente yo sé que estoy luchando y que tú también lo sabes, Señor. Una cosa haré, que no me apartaré. No me va a dar vergüenza venir a la iglesia, Señor, así en la condición que venga, porque no es la condición la que es Jesús, Dios. Yo en la condición que venga, tú sigues siendo todo el tiempo Dios. Que aunque yo esté falto en una área, Señor, tú sigues siendo Dios. Y te pido, Señor, que corrija, que me ayudes a moldear esa área por la cual estoy luchando, estoy batallando, esa área por la cual, Señor, no puedo cambiar, pero que tú sí puedes, Señor. Muchas de las veces de lo que he comentado y de personas que a veces se van, es que dices que pequé y me da vergüenza regresar. Y le dije, no te debe dar vergüenza porque has pecado o te consideras un pecador, porque todos que estamos en la iglesia estamos en la condición tuya. Como iglesia no podemos desechar a nadie, porque en la condición que está cualquiera de nuestros hermanos es la condición que estoy yo. Que él por alguna área en descuido haya soltado algo dentro de y haya caído, no está nosotros en desecharlo, si nosotros está en abrazarlo para que Dios lo restablezca, lo afirme y vuelva a caminar. En la Biblia encontramos un pasaje, libro de Juan, capítulo 8, de una mujer que fue convertida, fue sorprendida, haciendo un acto pecaminoso.
Y le llevan a aquellos varones, escribas, fariseos, saduceos, lo llevan para Jesús, para tentarle a Jesús. Y le presentan a aquella mujer, religiosos, apegados. Señor, fue sorprendida en este acto. La ley dice que la apedreemos, que la matemos. ¿Tú qué dices? Señor, sabiendo que era algo que le estaban dolosamente finjando un escenario para tentarlo. En ese evento y en esa condición le dice el Señor, bajando a tierra y escribiendo con un dedo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esa palabra taladró en las mentes y en los corazones, que dice que del mayor al menor se fueron yendo de uno a uno. Quiero pensar que ahí el Señor le estaba a estos hombres conocedores de la ley, les estaba diciendo aquel versículo que encontramos en el libro de Oseas. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús, 4:14, por favor. Yo quiero atreverme a imaginar que lo que Jesús escribía ese día en la escritura, en la arena, era este versículo. Porque aquellos querían apedrear, querían condenar a aquella mujer. Y querían hacer juicio y condenarla, apedrearla a muerte. Pero Jesús les dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Yo quiero pensar que este es el versículo que Dios estaba escribiendo en la... Y les decía, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Aleluya. Porque ustedes mismos, dice el Señor, se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Aleluya. Quiero pensar el Señor, ¿cómo ustedes pecadores quieren jugar a un pecadora que ahora fue sorprendida, que ahora exhibe, ahora se ve, se ventila? Y ahora ustedes pecadores quieren traer juicio cuando ustedes mismos se van con rameras y fornican. Oye, yo quiero pensar que eso les caló a muchos y se fueron yendo de uno a uno. Muchas veces el pecado va a ser externo y se va a ver. Recuerdo como testimonio que le he dado, no sé si en una o dos ocasiones aquí en la iglesia. Conocí a un varón de Houston, cristiano. Él en un área del centro de Houston perseveraba en una iglesia. Dice que era una iglesia grande. Pero el sector donde estaba ubicada la iglesia había mucha perdición, drogadicción y prostitución. Pero muchas mujeres de las que trabajaban ahí afuera, en los alrededores, cansadas de la vida, buscando un cambio y una oportunidad y un perdón de sus pecados, entraban a la iglesia, la sentaban en la parte de atrás. Dice, y él a la verdad veía cómo venían, exhibían, se les veía el estado pecaminoso en cual estaban viviendo. Nomás a una parte atrás de la iglesia les dejaban entrar. Pero cuando iba a subir el predicador a la iglesia, iban y la sacaban a todas. Aquel joven casi llorando me decía, yo he pertenecido a esa iglesia y ese es lo que hacen en mi iglesia. Lo hacen en la iglesia donde yo aún era miembro, todavía no era pastor, lo hacen, no. Y en mi iglesia recibimos con gusto y agrado aún aquel que se le ve, que se le exhibe el pecado, sea borracho. Aquí han llegado borrachos, sean dementes, los recibimos, los abrazamos, los sentamos, los atendemos y no dejamos que se vayan hasta que escuchen todo el mensaje de la palabra y oremos por ellos. Dijo, en mi iglesia lo sacan, no sube el predicador, antes lo sacan, ¿no? A todos aquellos tipos de personas. La tristeza del corazón de él es que dice, yo conozco la iglesia. Y dice, yo conozco muchos de los miembros de ahí de la iglesia
que van trajeados, perfumados, encorbatados, bien arreglados, pero que son más pecadoras que aquellas mujeres. Porque aquellas mujeres a la verdad son sinceras, porque se presentan manifestando su pecado, exhibiéndolo no con vergüenza, sino ellas cansadas de salir, buscaban algún refugio en la casa de Dios y no la encontraban. Las juzgaban, las señalaban y las sacaban de la iglesia. Dice, pero dentro de la iglesia había muchas personas que yo conozco, que tenían varias mujeres, que emborrachaban, que estaban drogados, pero perfumados y arreglados, encorbatados, que yo considero que eran más pecadoras que aquellas mujeres, porque aquellas mujeres venían sinceras, exhibiendo lo que eran y la necesidad en su vida, pero había muchos que encubrían sus pecados y aparentaban, y a ellos no los sacaban. Si este mensaje se hubiera dado a esa iglesia, quizás se hubieran ido muchos de ahí. Que no sea el caso de nuestra iglesia, que señalemos, critiquemos, juzguemos, porque en la condición que están ellos es la misma condición que estamos nosotros. Que a ellos se les ha acentuado parte de su vida, quizás sí, quizás nosotros estamos luchando con otra, pero así como estamos luchando nosotros con otra, enseñemos a que ellos también luchen por la parte suya que a ellos les corresponde, tomen la decisión exacta, busquen una iglesia donde congregar y que sea el Señor que haga los cambios y ajustes en su vida y no sea el hombre. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aleluya. Muchas veces también pecamos condicionando a alguien más. Como ministro y líder de pastor, si a mí vienen y me preguntan, es que aquella persona, ¿qué hago? ¿La bajo? ¿La paro? No. Síguele abrazándola, síguele cubriéndola, porque en la condición que está Él estamos nosotros, y el potencial que ahora se está manifestando no se haga en Él, ahora lo ves, pero ese potencial quizá puede ser más fuerte si un día yo me descuido cuando Él, ¿qué hacemos si lo desechamos y lo relegamos? Muchas veces tendemos a desechar a aquel que vemos que falló, que cayó, o que le exhibimos, o que se le ve por fuera, exterior, su condición. Pero el trabajo de nosotros como iglesia es abrazarlos, amarlos, no importa lo que sean, porque en la condición que está Él es la misma condición que dice que Dios, que yo estoy. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados. De antemano guardaos y no seas arrastrados por el error de los inicuos, no solamente por los de nuestros hermanos, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación a nuestros pecados. La palabra propiciación, cuando lo estudiamos, es Él apacigua la ira de Dios para con nosotros. Él apacigua el juicio, porque el pecado trae consecuencia. Pero abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre. Por eso dice el Señor, identificándonos y confrontándonos a todos: hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tu naturaleza te va a arrastrar. La decisión es tuya, hijito. La práctica también es una decisión tuya. Pero dice el Señor, no pequéis. Porque dice que Él es nuestro abogado. Si hubieras pecado, dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesús el justo. Cualquier persona sobre la faz de la tierra que tiene un problema legal, trata de arreglarlo lo mejor que pueda y ocupa un abogado. Problema es para una persona no identificar que tiene un problema.
Pero una persona sabia, entendida, que se da cuenta que tiene un problema, trata de solucionar un problema. Yo no sé con cuánto usted pudiera tener un abogado a la disposición, a la diestra de Dios Padre. Yo creo que a ningún precio. Porque Él está abogando a la diestra de Dios Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Tener la actitud de ese pueblo, nación de Nínive delante de Dios. Señor, confesárselos a Él en lo más privado de nuestra habitación. Tener una comunión con Él en lo privado, en el carro, donde esté, se sienta solo, cómodo con Él. Y el Señor le va a abogar al Padre. Y algo que va a hacer va a apaciguar, ¿la qué? La propiciación. Y a propiciación es un sacrificio que Dios ha hecho delante del Padre para apaciguar la ira de Dios sobre la humanidad. Aleluya. Quiero ir al libro de Santiago, ya casi terminamos el mensaje. Santiago capítulo 1. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Cómo entra el pecado a nosotros? El pecado es todo aquello que daña, tuerce una perfección de Dios. Y tenemos que entender que el pecado empieza en nuestra concupiscencia, en nuestros pensamientos. Yo quiero pensar que cuando su cuerpo actúa, primero hay un pensamiento. Voy a ir a tomar agua. O su cuerpo se manda solo. Voy al trabajo, voy para allá. Y todo empezó con un. Pero dice Santiago esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Concupiscencia encierra todos los pensamientos malos, deseos insanos, inmoralidad que están dentro de nosotros, está en esa concupiscencia. Que la realidad Dios la tiene atrapada, la tiene encadenada. Pero nosotros podemos darle libertad a esos deseos malos, insanos, inmorales, que no le agradan a Dios. ¿Cómo? Entonces, dice la concupiscencia, es atraído y seducido. Cuando por lo que vemos, lo que escuchamos, somos seducidos y atraídos, activa los deseos malos, pensamientos insanos, inmorales que hay en nuestro corazón. Y la concupiscencia dice, coincide. Entonces la concupiscencia después de que ha concebido. Aleluya. En la concepción, para dar vida a algo, no se puede dar solo un elemento. Tiene que haber alguien que conciba y alguien quien engendre. Si en la concupiscencia se está concibiendo un mal pensamiento, ¿quién es el que lo está engendrando? Porque dice que Dios no pone ese deseo ni tienta a nadie. Dice, Él no puede ni ser tentado, ni tenta a nadie, ni pone esos pensamientos. En la Biblia usted tiene que llegar a entender quién es el que está engendrando en su concupiscencia para que usted dé a luz al pecado. Porque una vez que damos a luz al pecado, dice que damos a luz la muerte. Y la paga del pecado es ¿qué?
Usted tiene que entender quién está lanzando ese dardo que quiera engendrar en su concupiscencia para que usted lo conciba. Porque le tengo que decir que cuando ese ataque del enemigo venga a su concupiscencia, a sus pensamientos, deseos malos, insanos, no proviene de Dios. Y está en cada uno de nosotros, según la naturaleza que estemos viviendo y en la decisión que tomemos, tomar aquel dardo, meterlo a nuestra concupiscencia para que se embarace. Ya ve como qué importante es aprender de Dios y determinar qué dardo vamos a entrar a nuestra concupiscencia, a nuestros pensamientos, para que yo los conciba y Él los engendre. Porque si eso estamos haciendo, al paso del tiempo vamos a concebir y vamos a dar luz a algo que se llama pecado. El tema, ubicación, ubicarnos, posicionarnos con entendimiento, con sabiduría de parte de Dios, porque cuando se nos presente la tentación, dentro de nosotros haya un entendimiento de la magnitud que podemos llegar a ocasionar. Porque muchos de los ojos están puestos en la vida de cada uno de nosotros. De que si nos enojamos, nos alteramos por ahí en casa, bueno, que sea una eventualidad, pero que no sea una cosa de todos los días. Porque entonces nos dirán lo que le dije hace rato. Y eso que eres cristiana y que vas a la iglesia. Y usted les da de tener, sí, yo batallo y lucho y soy pecadora porque mi Señor me dice, pero una cosa sí hago, voy a la iglesia para conocer más de ese Dios maravilloso. Porque sé que ahorita me enojé, no voy a dejar que el sol se esconda sobre el enojo. En la noche voy a ir a mi privado de mi habitación y le voy a pedir perdón a Dios, como también te lo pido a ti. Entonces verán a Dios en su vida y en mi vida. Y muchos querrán ese Dios que nosotros profesamos. Y ellos querrán venir a conocer ese Dios maravilloso, lleno de amor y misericordia. Amén. Traía unas más citas, pero creo que el Señor ha sido claro. Tenemos ya un entendimiento, una ubicación en cuanto debemos estar posicionados delante del pecado. Y también delante del pecado de los terceros, de alguien más. Ame al pecador. Ámelo. ¿Por qué le digo que lo ame? Porque muchos de ellos lo único que han experimentado es el rechazo. Y muchos han experimentado el rechazo de los cristianos. Que cuando usted lo ama no le demuestra su amor, le manifiesta el amor de Dios que lo ama. Si lo rechazamos, Él no va a ver reflejado el amor de Dios en usted, en Él, sino Él va a irse con un falso concepto del Dios que usted sirve. Porque Él jamás se va a querer arrimar a un Dios que rechaza, que relega, que señala, que critica. Porque ese es el Dios que le puedo llegar yo a representar a alguien más. Pero si el Dios que yo le represento lo amo, ¿por qué le digo que lo ame? Porque ese varón, si usted lo ama y lo hace su amigo, en determinado momento de su vida va a necesitar abrir el corazón a alguien más y no se lo va a abrir a una persona que lo criticó, lo señaló y lo rechazó. Le va a abrir el corazón a una persona que lo ama, que lo entiende, que lo comprende. En ese momento va a ser el momento indicado para que usted le hable de su Dios. Que no viajemos sobre la faz de la tierra desechando, criticando, murmurando. La Biblia se reduce en 2 palabras: amor y salvación. Que el amor de Dios repose en usted para que lo transmita a alguien más.
Muchas veces queremos a nuestros familiares, como decía el pastor Willy, abrirle la boca, las quijadas, y con el pie aventarle a Cristo para adentro. Ándele para adentro. Y nos vamos a dar cuenta que no es así. Que está fallando, que está pecando, bueno, es la misma condición que dice que usted está pecador, pero que si usted está disponiéndose en Dios para que Dios lo perfeccione, falta a Él. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Démosle una ofrenda de aplauso al Señor. Voy a pedir al grupo de alabanza que se instale. Tendremos unas alabanzas. Precioso Dios y buen Padre Celestial, gracias le doy, bendito Dios, este día por este privilegio y esta oportunidad, Señor, de que como representante suyo, Señor, por el su llamamiento que me ha hecho, Señor, a este trabajo. Reconozco, Señor, que usted, Señor, me ha establecido, Señor, como embajador representante del reino de los cielos. No por vanagloria, Señor, sino con humildad, reverencia, Señor, pidiendo, Señor, que esa representación suya, Señor, este día se haga hecho con la sabiduría suya, Señor. Que la voz mía no haga sido la mía, sino sea la suya, Señor, en este mensaje que han enviado, Señor, donde usted nos ha confrontado. Señor, donde usted nos hace y nos da una identidad de que lo verdaderamente somos. Pero que eso que somos, que usted dice, que no sea una libertad para seguirlo haciendo, sino que sea una condición que nos identifique, que nos entiende, que es la lucha que hay dentro de nosotros. Usted, Señor, aún cayendo en una debilidad, abogado tenemos para con usted, Señor. Gracias le doy este día por este privilegio, por esta oportunidad que me dio de presentar esta su palabra a este su precioso pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor, por este privilegio. Amén y amén.